Tienen que pongo a grabar. Ahí está. El tema que vamos a ver hoy entonces es bastante distinto a lo que veníamos viendo en las semanas anteriores, ¿no? Porque tiene que ver principalmente con un tema vinculado a la biogeografía urbana y más específicamente a la fitogeografía que tiene que ver con las ciudades, ¿no? En cuanto a las funciones que cumplen los árboles dentro de lo que es un ejido urbano. Así que es un tema que en cierta medida también tiene bastante de práctico. Lo que vamos a hacer en una clase es tratar de dar algunos conceptos que son fundamentales, que son básicos y que en algún momento se pueden llevar a la práctica cuando uno lo necesite, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Y ya para la clase que viene estaríamos empezando con la unidad número 5. Probablemente eso nos lleve 2 clases. Y después ya abordaríamos en las últimas semanas la unidad número 6, que sería ya la definitiva. Ese es un poco el panorama hasta fin de año. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a colocar, a ver, acá. Bueno. Bueno, entonces la unidad número 4 se denomina biogeografía urbana. La palabra biogeografía urbana encierra, por un lado, la parte fitogeográfica, que es lo que fundamentalmente nosotros vamos a abordar, pero también a futuro, porque todavía en realidad no hay mucha bibliografía como para trabajar ese tema, también está contemplado a futuro, digamos, incorporar la temática de la zoogeografía urbana, teniendo en cuenta la importancia que tiene en cuanto a justamente la proliferación de enfermedades que tiene lugar a partir de vectores que justamente parten o, digamos, tiene lugar a partir de los animales, ¿no? Los roedores, los mosquitos, etcétera, etcétera. Entonces, eso está muy ligado a lo urbano y está muy ligado a ciertas condiciones que caracterizan, por ejemplo, a ciertas barriadas de las urbes y que, bueno, se pueden constituir en vectores justamente transmisores de enfermedades. De ahí la importancia de la zoogeografía urbana para con la geografía de la salud, que es otra rama de la geografía. En este caso, nosotros vamos a abordar principalmente el tema de la fitogeografía urbana. Bueno, vamos a, en primera instancia, a dejar claro lo que se entiende. Acá cuando hablamos de arbolado urbano, siempre referimos al arbolado público, o sea que no nos metemos para nada en lo que es privado. Entonces, como la palabra arbolado público es muy amplia, ¿no es cierto? Y refiere, ahí lo tienen, a todas las especies leñosas que están plantadas en espacios considerados como públicos. Esto es rutas, caminos. Las rutas y los caminos muchas veces son arboladas, justamente, también está considerado como arbolado público. Las calles, los paseos, las plazas, los parques, es decir, todo eso constituye lo que nosotros denominamos en término amplio arbolado público. Cuando específicamente nos referimos al arbolado urbano, el arbolado urbano refiere específicamente a todos los árboles que están plantados dentro de los espacios considerados como urbanos y como públicos. Es decir, esto incluye dos cuestiones. Incluye, por un lado, el arbolado areal, la distribución areal. Esto tiene que ver con las superficies que están arboladas, la generación de los pulmones verdes dentro de los sistemas urbanos, los paseos, las plazas, los parques, todos los espacios que están destinados no solamente a ser los pulmones verdes, sino también a espacio destinado al ocio, principalmente. Eso por un lado. Y por otro lado está la distribución del arbolado público urbano de manera lineal, ya no areal, sino lineal, que es el arbolado que está plantado en las veredas, principalmente, y que cumple con una función específica, que ahora ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Son varias funciones que cumple ese arbolado dentro o en el marco de las veredas. Bueno, obviamente que todo arbolado público exige de un plan de gestión a nivel
de la gestión ya sea provincial, municipal para el caso del arbolado urbano, en donde hay que elegir la especie más conveniente en función del lugar, en función de ciertas condiciones y caracteres que tienen lugar en el lugar donde se quiere justamente plantar tal o cual árbol. Tiene que una gestión que justamente incorpora el monitoreo constante, o por lo menos así debiera ser, ¿no? El monitoreo constante del estado de situación de los árboles de la ciudad, su cuidado, sus reemplazos cuando hay que reemplazarlos. Los árboles tienen una vida útil, por lo tanto, de tanto en tanto hay que reemplazarlos. Si no es por la longevidad, porque presenta problemas. Hay árboles que presentan problemas de enfermedades, por ejemplo, se secan en algunos casos y hay que reemplazarlos antes de que se produzca algún fenómeno que cause algún problema. La poda en tiempo y forma, ese también es un trabajo fundamental dentro del plan de gestión. El trabajo en los viveros, justamente para posteriormente la distribución de los árboles donde sea necesario, entre otros procesos que tienen lugar en el marco de la gestión que tiene que hacer la provincia y más específicamente la municipalidad o el gobierno de la ciudad que corresponda para el arbolado específicamente urbano. Bueno, ¿cuántos árboles tiene que tener una ciudad? Bueno, eso evidentemente hay muchas diferencias según de qué país se trate. Por supuesto, Naciones Unidas y más específicamente la Organización Mundial de la Salud dice de que, bueno, en cuanto a las superficies parquizadas, todos los pulmones verdes, por habitante debería haber, esa es la sugerencia, por supuesto, debería existir 9 metros cuadrados de superficie parquizada, por habitante. 9 metros cuadrados de superficie parquizada por habitante. Eso en cuanto a lo superficial. Y desde el punto de vista del arbolado lineal de vereda, debe haber un árbol por cada 2,5 habitantes. Esa es la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. Santa Fe mejoró bastante en los últimos años a partir de un programa en primera instancia a nivel provincial. Hay un programa que se llama Para cada santafesino un árbol, que había alargado en su momento el socialismo, con el objetivo de dotar digamos, y mejorar justamente el arbolado en comunas y municipios. Santa Fe lo ha hecho, ha incorporado más de 10.000 árboles en los últimos años en la ciudad, y por lo tanto estamos a razón de un árbol por cada 2 habitantes, o sea que estamos dentro de lo que está sugiriendo la Organización Mundial de la Salud. Hay ciudades en los países más desarrollados, en Europa, por ejemplo, donde ya hay un árbol por cada habitante, por ejemplo, que sería lo lógico y sería hacia donde apunta el programa a nivel provincial. Para cada santafesino un árbol, ese es el eslogan que utiliza la provincia. Y bueno, Santa Fe ya está en un árbol por cada 2 habitantes, estábamos muy lejos. La mayoría de las ciudades latinoamericanas estaban muy lejos de lo que justamente sugería la Organización Mundial de la Salud, razón por la cual desde los años 90 a este entonces, digamos que las ciudades latinoamericanas han ido mejorando un poco paulatinamente ese tema, fueron mejorando un poco el tema del arbolado urbano, a partir de ciertos programas de Naciones Unidas, que justamente financiaron a partir del Banco Interamericano de Desarrollo muchos de los proyectos que se desarrollaron en ciudades latinoamericanas. Bueno, entonces en ese marco, Santa Fe justamente también hizo una mejora bastante sustancial de su arbolado urbano. No deja de tener problemas, hay muchísimos problemas todavía para solucionar, pero al menos sí hubo un incremento bastante significativo de la cantidad de árboles que hay en la ciudad, ¿no? Estábamos realmente muy, pero muy lejos de lo que sugería la Organización Mundial de la Salud hace 5 o 6 años atrás, no estoy hablando de hace mucho, Y ahí está lo que yo decía, ¿ven? Que las Naciones Unidas, desde la década del 90, patrocina muchísimos proyectos de mejora del arbolado urbano. Hay que presentar, por supuesto, un proyecto, tiene que estar aprobado ese proyecto, y eso está financiado principalmente por este banco internacional que es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, entonces, de eso se trata lo que vamos a ir viendo hoy. La primera pregunta que surge, entonces, ¿cuáles son las funciones del arbolado urbano? Bueno, son muchas las funciones. Quizás una de las más importantes, donde uno pone especial hincapié,
es que el arbolado urbano modera el clima. ¿Eh? Es justamente el encargado de atenuar las temperaturas en el verano, principalmente cuando las temperaturas superan fácilmente, aquí en Santa Fe, por ejemplo, los 30 grados centígrados. Hay estudios, acá lamentablemente no tenemos ni instrumentación ni tampoco una línea de trabajo que se vincule al clima urbano, que sería ideal para poder cotejarlo con el tema del arbolado urbano, pero por ejemplo Paraná sí lo tiene a partir de los agrónomos, no de los geógrafos, de los agrónomos, en donde han hecho estudios, por ejemplo, en calles arboladas y calles no arboladas, y han medido, por ejemplo, que aquellas calles que están bien arboladas presentan en el verano entre 4 y 5 grados centígrados menos que aquellas calles que no lo están. O sea, fíjense la importancia que tiene el arbolado justamente para ese tema, ¿no? Para moderar las temperaturas. También el árbol genera un aumento de la humedad, más o menos en un 5% aproximadamente para la región, para nuestra región aquí cercana a la zona del Paraná. Bueno, esa es una de las funciones más importantes, digamos, ¿no? Que tiene el arbolado urbano. Bueno, acá hay algunos, por ejemplo, datos del Servicio Forestal de Estados Unidos también, que ha hecho realmente muchos estudios en ese sentido. Nosotros tenemos acá una particularidad, que como estamos en zona mesotermal, tenemos ese contraste estacional entre el verano y el invierno, que hace de que nosotros utilicemos mucho las especies europeas, por ejemplo, que son especies caducifolias. Entonces, lo conveniente aquí, y lo que planta la municipalidad principalmente dentro de las veredas, otra cosa son los parques, en donde se utilizan otras especies, pero en las veredas se utilizan principalmente especies caducifolias que justamente generen la sombra necesaria durante la estación estival, pero que genere justamente el paso de la luz justamente al caer el follaje durante el invierno. Entonces, hay muchas especies que después ya les voy a mostrar cuáles son las más importantes que caracterizan a nuestra ciudad, que son especies de los Estados Unidos principalmente, y en algunos casos también ahora se está utilizando algunas especies europeas. Bueno, evidentemente esa función de disminuir la temperatura tiene que ver con la ciudad como isla de calor, les dice acá. Es decir, la ciudad tiene, por el cemento principalmente, la cantidad de cemento que tiene, la generación de una absorción principalmente de un 90% de la cantidad de energía que llega a la ciudad. Energía que después se irradia fácilmente durante la noche. Entonces la ciudad se toma como una gran isla de calor que de alguna manera tiene que atenuarse en cuanto a sus temperaturas, y el arbolado es la que cumple principalmente esa función. Bueno, eso por un lado, esa es una función fundamental. Acá están algunos de los árboles que se utilizan hoy en día. El más usado en la mayoría de los barrios de acá de Santa Fe, por ejemplo, en Paraná también, pasa lo mismo, es la Frasinus americana, el fresno. El fresno americano ha sido desde la década del 80 o fines de los 70, no recuerdo precisamente bien el año en el que se empezó a plantar fresno, y pasó a ser el árbol por excelencia de la mayoría de los barrios de la ciudad de Santa Fe. El fresno es una especie caducifolia, en este caso la Frasinus americana, que es la versión estadounidense, porque después está el fresno europeo también, es muy parecido, hay también un fresno europeo en algunas calles. Antes del fresno, en la década del 70, 60, se usaba mucho el paraíso, que todavía hay paraíso, hemos censado muchísimos paraísos, pero prácticamente hoy ya el fresno lo ha sobrepasado en cantidad, y hoy se están usando otras especies, ya no se usa el fresno. Se está usando, entre otras cosas, por ejemplo, mucho la pezuña de vaca, por la coloración de su floración. Eso, justamente hoy se están utilizando especies que tienen flores, y según la zona de la ciudad de Santa Fe se utiliza una coloración distinta, eso ya está estipulado. Miren que hay un chat y no sé qué me están preguntando. Bueno, a ver, me pregunta acá Matías Sánchez, ¿por qué en el Parque Federal se plantaron palo borracho? Siendo que el palo borracho es peligroso porque tiene justamente
esos aguijones en su tronco, en su fuste, que suele tornarse bastante peligroso y que es cierto eso. La verdad no sé por qué pusieron palo borracho, no es que no lo hayan podido poner, pero lo pusieron justo a la vera de los caminos, de los senderos, de los lugares donde transita principalmente mucha gente y transitan muchos niños que están jugando, que lo torna peligroso. Realmente, bueno, lo han puesto evidentemente por, supongo yo, la floración que tiene, cuando en este caso estamos hablando de un parque, ya no del arbolado lineal, pero cuando se organiza y se ordena un espacio de tipo plaza o parque, habitualmente se suele utilizar, por ejemplo, especies no solamente floridas, sino con floraciones en distintos momentos del año. Por ejemplo, el palo borracho tiene un momento de floración distinta al ibirapitá, por ejemplo, que es de floración tardía. Entonces, el ibirapitá recién en diciembre lo vamos a tener en flor. En junio ya vamos a tener, por ejemplo, el espinillo. Entonces el espinillo ya nos da flor bastante cercanamente. Y después otras especies como el jacarandá, por ejemplo, o el lapacho, tienen una floración más en septiembre, octubre y ya medio terminando la primavera. Entonces eso hace de que nosotros desde prácticamente junio hasta enero tengamos floración en un parque de las distintas especies que tienen momentos de floración distintos. Entonces, por eso utilizan mucho en la costanera también, por ejemplo, utilizan mucho el palo borracho. Pero es cierto lo que vos decís, ¿no es cierto? El palo borracho está justo ubicado en un lugar bastante poco conveniente. Lo hubieran podido poner dentro del parque, pero en otro lugar más alejado, en donde la gente no transita demasiado, no transita tanto. Así que, bueno, pero la función es esa, justamente, otorgarle al parque una cierta floración en un determinado momento del año. Bueno, la pezuña de vaca, les decía, está la de flor rosada, como estamos viendo ahí, y está la de flor blanca también, allá atrás vemos una de flor blanca. Pero lo cierto es que no se pone dos pezuñas de vaca de coloración, de floración distinta, sino que cada sector de la ciudad tiene un color de floración según el programa de la Municipalidad de Santa Fe. Algunos tienen coloración amarilla, por ejemplo, de floración amarilla, entonces han puesto guarán amarillo, han puesto lapacho amarillo, entre los árboles más importantes. Espinillo no se utiliza justamente dentro de la ciudad. Después, bueno, para color rosado han puesto lapacho rosado, han puesto la babuina forficata, la pezuña de vaca que le estamos mostrando ahí. Después la coloración otoñal también, por ejemplo, el caso de los fresnos. Hoy se está utilizando mucho en algunas zonas el liquidámbar, por ejemplo en la zona de Guadalupe, Guadalupe Este, que son zonas que yo estuve más o menos eh, realizando relevamientos. Entonces ahí, por ejemplo, toca esas tonalidades así ocre o amarillentas propias del otoño, ahora en estos momentos. Eh, entonces, bueno, han dividido a la ciudad en parte y a cada parte le toca una coloración de floración diferente. Por eso que, de todas formas, la municipalidad va a poner el árbol que corresponda a la floración de esa región, de esa zona. Pero el frentista puede poner el árbol que se le ocurre. Entonces uno va a encontrar, en función de lo que pone la municipalidad entremezclado, especies que son perennifolias, porque a la gente le gusta, porque, bueno, en fin, eso también no está del todo normalizado. El frentista puede poner, más allá de que es espacio público, el árbol que se le antoje. El asunto es que tenga árbol. Es decir, hoy la municipalidad, si una persona no tiene árbol en la puerta de su casa, es muy probable que pase y le enchufe un árbol, quiera o no quiera. Salvo que esté todo prácticamente impermeabilizado con cemento o con mosaico. Eso también pasa. Hay gente que prácticamente cubre toda la vereda con mosaico y no tiene ningún espacio disponible para poner un árbol. Tiene que hacer un cantero para eso. Bueno, entonces, hoy se apunta a los árboles caducifolios para la ciudad de Santa Fe. Bueno, el tilo, acá tenemos otra especie. El tilo también ha sido muy utilizado. Lo que pasa es que el tilo ha traído algunos problemas con el tema del sistema de raíces, principalmente, que ha generado problemas en las paredes en la línea de edificación, principalmente. Entonces, bueno, hay gente que se ha quejado mucho de la plantación de tilos por parte de la municipalidad.
Hay especies que hay que tener cuidado. Lo que no se ve, que son las raíces, también juegan un papel muy importante, porque las raíces, sobre todo si se tratan de especies que necesitan de mucha agua, y en este caso estamos hablando de árboles del bosque de hojas caducas, es decir, que están justamente sujetos a la presencia de agua, buscan las cañerías, por ejemplo. Imagínense en calles de, por ejemplo, en barrios con calles de tierra, en donde, por ejemplo, los canales de desagüe pluvial están a cielo abierto. Bueno, uno los puede ver a las raíces. Las raíces salen porque buscan el agua, buscan la zanja, buscan por donde escurre justamente el líquido. Entonces eso genera taponamiento y también algún impedimento en el escurrimiento de las aguas cuando llueve. Así es como después también se producen las inundaciones ahí en las calles y la entrada del agua a los domicilios. Por eso que también ese es otro tema que hay que tener en cuenta. Bueno, esto es, fíjense, estos son plátanos, que esta es otra especie, ahí está, plátano, que acá en Santa Fe tenemos también en la zona de principalmente Candioti Norte, algunas calles que están arboladas con plátano. El plátano tiene el problema de que es muy alergógeno y por lo tanto genera conjuntivitis, depende de las personas, pero es más alergógeno que otras especies, por ejemplo. Entonces genera problemas a la población. Pero es un árbol de gran porte, tiene el problema de que a veces levanta las veredas, porque tiene las raíces también que se generan muy a raíz, digamos, a ras del suelo, muy, muy superficiales, y eso genera, muchas especies lo hacen, el levantamiento de las veredas. Así que hay que tener cuidado también con eso, pero es un árbol que realmente da una sombra bastante importante en el verano. Bueno, lo que se estila hoy también, ¿qué pasa en las zonas céntricas? En zonas donde hay muchos edificios, donde hay mucho smog, por ejemplo, donde hay un tránsito vehicular bastante importante, donde hay veredas angostas. Ese es el otro tema también a considerar. Cuando uno tiene veredas de 2,5 metros de ancho, por ejemplo, eso pasa en la zona céntrica, pasa en los pasajes, por ejemplo, no hay demasiado espacio para poner un árbol con un cierto porte. Hay que, bueno, colocar en la medida de lo posible un árbol que sea de bajo porte, que no va a brindar obviamente la mayor sombra que uno deseara, pero que en definitiva es lo que se puede poner, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que se está estilando a nivel internacional es el uso de las cortinas vegetales, por ejemplo, como estamos viendo aquí, esto ya se está popularizando en muchas ciudades, por ejemplo, ¿no? Que atenúa también las temperaturas estivales y sobre todo donde la isla de calor está, digamos, en su máxima magnitud, en la zona céntrica, en la zona donde proliferan la mayor cantidad de edificios y de cemento, y de mayor tránsito, por otra parte. Acá en Santa Fe lo ha hecho eso la Universidad Católica, fíjense, dentro de un barrio bastante arbolado. Bueno, la Universidad Católica ha hecho en la parte frontal, esto es relativamente nuevo, no nuevo, pero debe tener unos 10 años aproximadamente, toda la parte frontal del edificio, antes eso era todo un jardín de entrada, y bueno, han puesto una reja, y ahí han puesto enredaderas y plantas floridas, que prácticamente tapizan todo lo que es el frente de la Universidad Católica. Es en el único lugar donde lo he visto, y en algunos edificios nuevos que han hecho aquí en la ciudad de Santa Fe, algo de vegetación he podido ver, pero no así de una manera, digamos, que cubra todo el edificio. Eso en otro lugar fuera de lo que es la Universidad Católica no lo he visto todavía. Pero bueno, eso es una cuestión que está proliferando dentro de las grandes ciudades, digamos, a nivel internacional. Hay otro chat. ¿Podrían hacerlo en el aulario de la UNL? Y claro que sí, ¿cómo que no? Lo que pasa es que ahí, bueno, sí, sí, claro que lo pueden hacer. Efectivamente, que claro que lo pueden hacer. De Nahuel. Nahuel, vos no tenés el micrófono. Sí, sí, decía que podrían hacerlo porque el calor que hace en verano ahí. Sí, bueno, ahora le hicieron ahí una cobertura. Antes no tenía cobertura, era todo vidrio, y realmente en invierno era una cosa hermosa ir a dar clase ahí. Ahora en verano, yo nunca entré en verano, la verdad, honestamente, ni me acerqué al aulario. Ahí al cubo, estamos hablando del cubo. Pero ahora le pusieron ahí una cobertura que más o menos genera una sombra, no hace que por lo menos el sol no genere un efecto invernadero,
Pero claro que se podría hacer ahí, tranquilamente. Bueno, la otra función que tiene el arbolado urbano tiene que ver con la producción de oxígeno, por ejemplo. Se sabe que los árboles generan o desarrollan la fotosíntesis, razón por la cual absorben el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y generan oxígeno o exhalan oxígeno, generando un proceso de oxigenación. También absorben, por ejemplo, para ciertos barrios que tienen metalúrgicas o algunas industrias incorporadas. Hay ciudades que tienen industrias incorporadas adentro porque, por ejemplo, son industrias que están de antes de la última normativa vigente en cuanto a la generación de espacios fabriles. Los espacios fabriles hoy ya están circunscritos a zonas por fuera de la ciudad o en parques industriales directamente, ¿no es cierto? Hoy no se instala una fábrica dentro de una ciudad. Pero bueno, hay zonas que tienen algunas metalúrgicas que han quedado de antes, o algunas industrias, por ejemplo, propias por ejemplo, de metales y demás, que generan gases, por ejemplo, gases nitrogenados, gases sulfurados, y esos gases también pueden ser absorbidos por las plantas. Las plantas cumplen una gran función de absorción de esos gases. Bueno, entonces, dentro de lo que, por ejemplo, acá hay un dato muy importante de que una hectárea de bosque, estamos hablando de un área forestada, absorbería 11.000 kilogramos de dióxido de carbono al año, ¿no? Más o menos para darnos una idea de cuánto es 11.000 kilogramos de dióxido de carbono al año la producción de una persona, en promedio, está en el orden de los 365 kilogramos. Cada persona por año, en promedio, genera 365 kilogramos por año de dióxido de carbono, ¿no? Y entonces, una hectárea de bosque en el año, una hectárea nada más, estaría justamente absorbiendo en promedio 11.000 kilogramos de dióxido de carbono. O sea que cumple en ese sentido una función muy importante desde ese punto de vista. Bueno, la otra función no solamente absorbe gases, sino también que ejerce la función de absorber polvo atmosférico. O sea, todo lo que es el polvillo atmosférico también es absorbido por las plantas, sobre todo aquellas plantas que tienen una textura esclerófila o tienen una textura cerosa, por ejemplo, de cobertura cerosa, más que las caducifolias, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes cómo estas plantas que tienen estas nervaduras, por ejemplo, y esa textura aterciopelada, por decirlo de alguna manera, o por ejemplo el ficus, que no cumple otras funciones, pero que justamente la función de captación de polvo la cumple mejor que una caducifolia. El árbol perfecto no existe, ¿eh? El árbol que cumple una función, por ahí otras cosas. Por eso que a la hora de elegir hay que elegir en función de la zonificación de la zona. Estos árboles pueden ser importantes en una zona fabril, por ejemplo, para generar cortinas. Entonces esas cortinas van a generar, entre otras cosas, la absorción de los gases que pueda generar la fábrica, la absorción del polvillo que pueda generar la fábrica, además de justamente disminuir los ruidos, que es una función que todavía no hemos llegado a ella, pero que también es otra función que cumple el arbolado urbano, la de reducir los ruidos. A ver si está acá. Ahí está. Atempera los ruidos, y ahí tenemos otra función que tiene el arbolado dentro de la ciudad. Bueno, evidentemente que la amortiguación va a estar en relación con la cantidad de árboles y el porte que tengan los árboles. Cuanto más grande es el árbol, mayor cantidad de sonidos que van a ser justamente, de alguna manera, o absorbidos. ¿De qué manera se atemperan los ruidos? Por absorción, o sea, por eliminación, por reflexión, o sea, que el sonido rebota en el follaje de los árboles, se redireccionan, se refractan muchos de ellos, cambian de dirección, o por ocultación. Por ocultación significa que el árbol por allí en su movimiento con el viento, o a través de los pájaros, por ejemplo, que están allí en los árboles, puede por ahí ocultar un poco los sonidos, los malos sonidos, por decirlo de alguna manera, que pueden provenir del tránsito, pueden provenir de zonas de fábricas cercanas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra función importante, la de disminuir los ruidos. Entonces, cuando hay zonas fabriles, por ejemplo, las cortinas de vegetación cumplen con la función de disminuir los ruidos
además de absorber los gases y de absorber el polvillo. Y ahí entonces cumple mejor la función aquellas especies que son perennifolias, con nervaduras bastante significativas y hojas de textura cerosa o esclerófila, más que las caducifolias. Fíjense ustedes, ¿no? Para esas cortinas. Bueno, otra función. Esta es la función que, bueno, el árbol está dentro del sistema urbano, cumple una función importante dentro del paisaje urbano y le otorga personalidad a los sitios, dice ahí. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en principio el árbol, en función de la característica que tiene, marca la estacionalidad. Es justamente un termómetro que nos permite a nosotros medir la estacionalidad, ¿no? La caída del follaje en su momento, la floración en otro momento, la fructificación en otro momento, ¿eh? Detalles que uno va viendo en el paisaje urbano. Y el paisaje urbano evidentemente cambia. En el caso de la ciudad de Santa Fe no es lo mismo el paisaje urbano ahora, con sus colores ocres y amarillentos, que en la primavera, con los colores de la floración correspondiente, en el verano, cuando todo está verde y prácticamente con el follaje a full cubriendo de sombra prácticamente toda la vereda. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con la longevidad de los árboles. Los árboles tienen por lo general una vida útil que sobrepasa la de la persona. Entonces, la persona convive con un árbol, el árbol, por ejemplo, que está a la puerta de su casa, los árboles de la plaza más cercana, los árboles de las calles circundantes de su domicilio, por ejemplo. Entonces, esa situación hace de que el árbol sea o forme parte de la vida ciudadana, de la vida de las personas, ¿no? El árbol es, por otra parte, un elemento que es utilizado para la reunión ciudadana, para la charla. Ahora no tanto por la inseguridad, pero hace 20 años atrás salíamos y en verano nos sentábamos en la puerta a hablar con el vecino, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Era muy común utilizar el árbol o del vecino o mi árbol para sentarnos, tomar mate y charlar, por ejemplo, ¿no es cierto? Una reunión social en donde el árbol cumplía una función, darnos sombra, y era parte, digamos, de nuestra vida, formaba parte de nuestra vida. El juego por parte de los chicos, ahí está, ahí hay algunas fotos que más o menos simbolizan la importancia del árbol en lo social. Acá entramos dentro de lo social. El famoso corazoncito que alguna vez habremos tallado en el tronco de algún árbol y que queda ahí como una reliquia, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, todo esto hace de que el árbol también le otorgue una cierta personalidad a los barrios, a los sitios, y formen parte de nuestra vida, de nuestra impronta, además de ser un elemento que hace al paisaje urbano, que nosotros justamente de alguna manera absorbemos y tenemos internamente incorporado, ¿no? Bueno, el control de la erosión. Esto es importante para ciertas ciudades que tienen, por ejemplo, desniveles, ¿no? En el caso de Santa Fe, que es una ciudad muy plana, pero hay localidades que tienen muchos desniveles y, por supuesto, ya no solamente los árboles, sino también la vegetación, el césped, que se planta justamente abajo, cumple una función muy importante. Saben ustedes, porque ya lo conocen de geomorfología, la importancia que tiene la cobertura vegetal para impedir los procesos erosivos. Entonces, para ciertas ciudades, por ejemplo, aquí en Argentina, que están sujetos a pendientes bastante considerables, la cobertura vegetal tiene también esa importancia de controlar la erosión, de controlar la erosión. Bueno, es factor de economía para las comunas y municipios. Acá se han hecho estudios, no acá, en Estados Unidos principalmente, en donde, por ejemplo, fíjense ustedes, en la ciudad de Chicago, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, sobre la base de 95.000 árboles, manteniendo en funcionamiento esos 95.000 árboles durante 30 años, se dieron cuenta que, claro, el mantenimiento de toda semejante cantidad de árboles conlleva un dinero que hay que invertir para mantenerlo, pero se dieron cuenta de que hay un ahorro energético enorme, que hay una diferencia por cada árbol, hay una diferencia de $400, porque se utiliza menos el aire acondicionado, se utilizan menos los ventiladores, y de alguna manera en 30 años de mantenimiento de los 95.000 árboles,
se dieron cuenta que en esos 30 años ahorraron 38 millones de dólares. Entonces, lo que hoy es una inversión, mañana justamente es una diferenciación que se hace desde el punto de vista económico bastante importante, de acuerdo a estos estudios que se están viendo aquí, ¿no? Entonces, mantener el arbolado no es un gasto, sino es una inversión, que permite un ahorro energético, un ahorro en términos generales de gas y de energía. Bueno, y esta que no es una función menor, cumplir con todas las funciones anteriores no significa dejar de lado este otro tema que para mí es central. Para mí el árbol no solamente tiene que cumplir todas esas funciones, sino que también tiene que hermosear la ciudad. No es cuestión de poner cualquier especie, mientras Profe, cumpla las otras funciones, sino también justamente embellecer la ciudad. Ese embellecimiento tiene que ver con el colorido floral, tiene que ver con el colorido de su follaje, con los cambios en la coloración del follaje según la estación, tiene que ver con su porte, etcétera, etcétera. Esa es una función también que tiene que ser tenida en cuenta, el embellecimiento de las calles. profe, ¿Sí? ¿puede ser también que los usen a los árboles para mermar el viento? Sí, 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 sí. Bueno, sí, también, también. Acá no está contemplado a lo mejor esa función, pero bueno, Por ejemplo, hay ciudades muy ventosas en la Patagonia, por ejemplo. En la Patagonia claro, utilizan, o en Cuyo, por ejemplo, por el sonda, utilizan claro, mucho el álamo, ahí utilizan especies altas, cortinas, bastante altas. En el caso, por ejemplo, de algunas localidades como Luján de Cuyo, más al sur de la ciudad de Mendoza, utilizan mucho las alamedas, por ejemplo. Lo mismo para los cultivos, ¿no? Pero dentro de la ciudad también. Sí, 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 sí. En la Patagonia también, lo mismo. En las ciudades patagónicas van a haber árboles que son de porte vertical, digamos. O sea, están plantados uno al lado del otro y tienen un porte bastante alto, bastante vertical, justamente para utilizarlo como paraviento, en una zona donde el viento justamente cumple una función muy, muy importante y molesta. Sí, 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 esa es otra función. Obviamente que acá están puntualizados las funciones más importantes, no quiere decir que en alguna ciudad muy en particular haya otras funciones, el caso que vos estás diciendo es correcto. Sí, 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 utilizado como paraviento. Bueno, acá está justamente, otras funciones. Me había olvidado que tenía esta acá. Bueno, otras funciones da seguridad a transeúntes, esto en caso de tormenta, etcétera, etcétera. Por ahí, si hablamos de la seguridad de los chorros, el árbol yo creo que justamente cumple la función inversa, ¿no? Sirve para que se escondan los chorros y nos estén esperando que pasemos para atracarnos, ¿no? Así que cuando habla de seguridad, se refiere a la seguridad en situación de tormenta, en situación de granizo, en ese tipo de situación. ¿Ve? Acá dice, mitiga los daños que pueden ocasionar vientos fuertes y granizo. Bueno, sintetizando todo esto que estamos diciendo, en definitiva el árbol cumple 4 valores principales, 4 funciones principales. Lo podemos más o menos unificar en 4 grandes funciones principales. Una función que es de tipo ambiental, en cuanto a la eliminación o mitigación, no hablemos de eliminación total, pero sí la mitigación de los ruidos, la captación del polvo atmosférico, de los contaminantes, la disminución de la temperatura, todo eso hace a una función que es la ambiental y hace a la calidad de vida de la sociedad, ¿no es cierto? La calidad de vida tiene una dimensión que es la dimensión ambiental, y en esa dimensión ambiental, que va más allá de la dimensión económica, de todas las necesidades básicas que tienen que ser justamente incorporadas a la calidad de vida, acá tenemos la dimensión ambiental de la calidad de vida. Si tenemos un buen arbolado, le estamos ofreciendo al vecino justamente un ambiente con menos ruido, con menos polvo atmosférico, con menos contaminantes y que disminuye la temperatura en el transcurso del verano y deja pasar el sol durante el invierno. Ahí está la función ambiental. La función paisajística, que también hace a la calidad de vida y refiere al embellecimiento del entorno de la ciudad. El árbol tiene que cumplir también con esa función, como dijimos recién. La función económica, en cuanto a los beneficios, ahorro de dinero que le genera el Estado justamente a largo plazo o a mediano plazo, no a corto plazo, que a corto plazo es una inversión que hay que hacer, pero a mediano o largo plazo termina siendo justamente
un beneficio en términos de energía para la ciudad. Y también la función psicológica, porque las zonas arboladas, incluyendo también las veredas arboladas, bien arboladas, con un arbolado armónico, no un arbolado tortuoso, un arbolado con árboles secos, un arbolado bien hecho, genera entornos calmos, sosegados, disminuye el estrés. Eso está demostrado desde el punto de vista psicológico, de que, bueno, es otra de las funciones que cumple cualquier espacio verde, sea plaza, parque, como también el arbolado de alineación. Así que es muy importante el arbolado urbano. Profe, ¿Sí? ahí en la parte donde dice que mitiga los daños de las tormentas, y hay veces que es contraproducente eso. Bueno, ahí, claro, eso depende también un poco de la especie que se ponga. Lo que pasa es que a veces las especies, a ver, las especies que más daños provocan en situación de tormenta son las especies quebradizas, que son precisamente las que la municipalidad intenta no poner. Pasa que muchas veces, como es el frentista, el que se encarga de poner árboles, hay árboles como el sauce, por ejemplo, mala palabra para la ciudad. El sauce tiene un sinnúmero de problemas. Podemos hacer toda una enumeración de enormes problemas que trae el sauce, entre ellos que es quebradizo. Entonces, ante Claro, porque cualquier tormenta, se ante quiebran por ahí lo mismo y la hay algún tipa. abajo, y Se entrecorta y no se escucha. A ver si puedes repetir. que por ahí, o sea, con los vientos fuertes se quiebran y hay algún auto abajo porque, o sea, porque no Sí, puede sí, por pasar eso digo, cosas. hay especies que son muy quebradizas. La otra especie quebradiza es la tipa. La tipa no se usa habitualmente en la vereda, pero sí en los parques y en las plazas es muy común por la floración amarilla que tiene, y es muy quebradizo. Ese es uno de los que más problemas trae en situación de viento, sí. Esos son problemas bastante significativos. Acá dice que mitiga los daños porque en cierta medida el follaje es el receptor de, por ejemplo, en el caso del granizo, lo dicen en ese sentido. O los vientos, ahí está, lo que decían hoy como paravientos, utilizar justamente las cortinas vegetales como paravientos, bueno, desde ese punto de vista. Ahora, si utilizamos una especie muy quebradiza, como el sauce, la tipa, por ejemplo, evidentemente los daños pueden estar a la orden del día. Si hay un viento muy fuerte, una tormenta fuerte ha pasado. Hemos tenido tormentas fuertes el año pasado, creo que fue en febrero o marzo, que tuvimos una tormenta muy fuerte, y hubo otra hace 3 o 4 años atrás, me acuerdo también el mismo mes, o en febrero, si mal no recuerdo, que generó daños en prácticamente toda la ciudad, parecía Sarajevo, la ciudad de Santa Fe, después de la tormenta. Sarajevo después de la guerra, ¿no? Era una cosa que parecía que la Segunda Guerra Mundial, como había quedado la ciudad, por todos lados. Bueno, sí, esas especies que son... El problema es que también la municipalidad, ahí está justamente el problema que yo veo, ¿no es cierto? Se ha mejorado mucho en cuanto a cobertura vegetal, hay todo un programa trazado, hecho por especialistas y demás, pero el árbol hay que monitorear su estado de situación, que no se hace, como tampoco se poda en tiempo y forma muchas veces. Entonces ahí es donde vienen los problemas. No es solamente poner árboles, sino también después mantenerlos y monitorearlos. Y ese trabajo yo veo que no se está haciendo como se tiene que hacer. Entonces es ahí donde empiezan a aparecer los problemas. Lo que debería ser la mitigación de daño termina siendo un problema más que mitigación de daño. Es justamente generador de daño. Y eso tiene que ver con la falta de mantenimiento de los árboles. Bueno, entonces, funciones ambientales, paisajísticas, económicas y de tipo psicológico. O sea, todo lo que estuvimos diciendo recién lo podemos más o menos concatenar en 4 grandes funciones. Esas 4 que están ahí. Después están los problemas, como los árboles no están en un medio natural, están en un medio artificial, conviven con servicios, conviven con otros elementos que forman parte del ejido urbano, y razón por la cual no dejan de aparecer problemas. Y ahí está justamente, a raíz de las tormentas fuertes, problemas como por ejemplo, la interferencia de las copas de árboles con el sistema de cableado. Acá nosotros no tenemos cables subterráneos. En el único lugar en la ciudad de Santa Fe donde vi cables subterráneos es en algún barrio planificado, por ejemplo, el caso del Fonavi San Jerónimo, la vecinal San Jerónimo detrás del barrio Centenario, detrás de la cancha de Colón.
el Fonavi que está atrás de la cancha de Colón. Bueno, ahí que yo estuve haciendo relevamientos, los cables son subterráneos. Ahí no hay problemas, por ejemplo, de interferencia del arbolado. Hay otros problemas, pero el problema con la interferencia de cables no está porque los cables, tanto telefónicos como de energía eléctrica, son subterráneos, como en las ciudades del primer mundo. Las ciudades del primer mundo no van a ver el cablerío que tenemos nosotros acá en la ciudad de Santa Fe. Entonces, eso genera también la necesidad de mantenimiento. Ahí está el mantenimiento. El mantenimiento depende de cómo, en general, el árbol se planta cerca del cordón. Tiene que haber una distancia prudencial y larga, prolongada, lo suficiente como para generar el paso peatonal entre la línea de edificación y el cordón. Por lo tanto, un buen árbol tiene que estar plantado cerca del cordón. Entonces, es muy probable, como los cables pasan cerca de la línea de edificación, de que se dé esta situación. A ver, déjenme ver esta primera situación. Que las líneas de cables pasan por encima del árbol. Esta acá, perdón, la segunda. Pasan a un lado del árbol. La línea pasa a un lado del árbol. Entonces, ¿eso qué genera? Genera la necesidad, esto que está entrepunteado aquí, en el sector derecho, es lo que se tiene que recortar, tratando de mantener la forma de la copa, de no deformarlo demasiado. Recortar, y eso se tiene que hacer año tras año, porque eso va creciendo. Entonces, hay que impedir de que el follaje justamente esté en contacto con los árboles, porque ante cualquier viento eso se mueve y puede generar la caída de los cables. Está el caso, por ejemplo, de que los cables pasen entre medio, para lo cual hay que justamente podar la parte central. Y está el caso de que la línea pase por encima del árbol. Bueno, en ese caso es la parte superior, las puntas, las que hay que justamente podar para evitar el contacto con los cables. Si el árbol no es de gran porte, por lo general queda por debajo de la línea de cables. Entonces ahí no hay interferencia y problemas con los cables no va a haber. Pero la mayoría de los árboles sí tienen contacto con los árboles, tienen contacto con los cables. Acá tenemos algunos ejemplos que estamos viendo, cómo los cables de cualquier tipo de servicio pasan justamente entre medio de los árboles, a un costado de los árboles o por encima de los árboles. Eso amerita todos los años una poda de las puntas, justamente para impedir el contacto y el daño que puede provocar en una tormenta el árbol en los cables. Acá tenemos en la foto superior un caso en donde el follaje está por debajo de la línea justamente de la energía, de los cables de energía o de teléfono. Por lo tanto, acá no hay interferencia, ahí no tenemos ese tipo de interferencia. Por eso es uno de los problemas que hay que tener en cuenta en el monitoreo de los árboles. Bueno, la interferencia de las copas con las luminarias, ahí tenemos otro gran problema. Hay distintos tipos de luminarias. Nosotros utilizamos mucho en los barrios, todavía, aunque ahora se está cambiando esa modalidad, es la lámpara que está colgada, la colgante, que se encuentra en el centro, en la parte central de la calle. Razón por la cual los árboles no generan grandes problemas. En todo caso, el árbol disminuye un poco la iluminación, la luminosidad que puede generar esa lámpara, que está restringida a la parte más baja, pero hacia los costados el árbol puede llegar a impedir de que la luz ilumine completamente. Las farolas, por ejemplo, las farolas tienen que quedar por debajo o sea, la altura del fuste del árbol tiene que ser más alto que la farola, o bien hay que de alguna manera buscar una estrategia para que la farola no quede circunscrita dentro de la copa del árbol, por ejemplo. Bueno, en el caso de este tipo de iluminación, así con brazos, que es lo que se está estilando inclusive ahora en los barrios, por ejemplo, muchas veces queda dentro del follaje, generando una imposibilidad de iluminación. Ese es otro gran problema que también hay que solucionar. Entonces, todo eso también amerita el monitoreo constante de los árboles. La rotura de veredas, cuando no se elige correctamente la especie, esto es, por ejemplo, no alcanzo a ver, no veo qué es, pero por el tipo de tronco y de fuste parece ser un ficus o un gomero o algún tipo de árbol de esa naturaleza, que evidentemente tiene raíces bastante rastreras y fíjense en lo que genera. Son las especies que evidentemente hay que evitar, aun cuando tenemos un porcentaje bastante importante de ficus
en el arbolado de nuestra ciudad de Santa Fe, ¿no? Hay gente que les gusta. Fíjense acá, por ejemplo, para evitar ese problema, en algunos países lo que hacen es colocar allí como un recipiente cilíndrico, más o menos en forma vertical, que hace que las raíces no puedan expandirse, recién lo van a hacer cuando alcancen una cierta profundidad. Entonces, originalmente, en un principio, el crecimiento va a tener que ser vertical, ese cilindro metálico le va a impedir expandirse hacia los costados, y una vez alcanzada una cierta profundidad, lejos de las cañerías, lejos de la vereda, etcétera, etcétera, se termina ese cilindro metálico y entonces ahí el árbol puede entonces expandir sus raíces en forma horizontal. Un contenedor cilíndrico. Acá lo tenemos. Bueno, acá tenemos la tapa, fíjense, y esto es como un tanque hacia abajo hasta una cierta profundidad que impide entonces el desarrollo lateral de las raíces. Bueno, no solamente las luminarias, sino también la interferencia con las señales de tránsito. Ahí tenemos otro problema, y ese es un problema de acá de la ciudad de Santa Fe en tantísimos lugares, ¿no? Semáforos que quedan prácticamente cubiertos, esto hay que podarlo, hay que sacarlo. Es otra de las cosas que no se hacen correctamente. Fíjense acá, pusieron el semáforo atrás de un árbol, una cosa de loco, o pusieron el árbol, este árbol está inclinado, el fuste inclinado es otro de los grandes problemas, árbol que según la inclinación que tenga, hay, a ver, inclinación puede ser leve o puede ser bastante pronunciada. Este ya tiene una inclinación bastante pronunciada y está o hay proclive a caer en cualquier momento ante cualquier tormenta. Esto está para ser reemplazado, por ejemplo. Este árbol está para ser reemplazado. No se alcanza a ver si es un jacarandá o qué, parecería ser un jacarandá. Bueno, así que ese es otro problema. Bueno, el problema de utilizar especies caducifolias significa que en un momento del año, estamos hablando del otoño, los árboles en conjunto dejan caer sus hojas y eso amerita justamente una limpieza muy particular por parte de la municipalidad para evitar justamente el taponamiento de las bocas de tormenta, por ejemplo. Si uno no levanta estas hojas, que lo termina haciendo el vecino siempre, cada uno lo hace en su vereda, más que la municipalidad pasa, pero hace una limpieza medio por arriba. Bueno, esto también amerita justamente un trabajo municipal con un cronograma de trabajo anual. Entonces, los meses de abril y mayo deberían ser para justamente juntar todo este follaje antes de que las mismas vayan hacia la boca de tormenta y tapones. Fíjense aquí, por ejemplo, en las calles de tierra, donde las cunetas y las zanjas de desagüe pluvial están a cielo abierto. Entonces, primero, que ahí prolifera mucho el sauce. El porcentaje ahí no es de especies caducifolias o de especies europeas, sino el sauce, el bendito sauce, que prácticamente constituyen en muchos de esos barrios el 60-70% del total del arbolado, que es un árbol quebradizo, dijimos recién, poco longevo, porque el sauce no tiene una longevidad, a diferencia de los otros árboles, en 15-20 años ya es viejo, un sauce. Y un sauce viejo es más quebradizo todavía. Bueno, pero además de eso, es un árbol que genera prácticamente la caída por la modificación de su follaje casi en forma continua y genera justamente incapacidad de escurrimiento del agua del desagüe pluvial. Y encima es una especie hidrófila. El sauce está en la zona de Paraná, prácticamente en zona donde hay mucha humedad, razón por la cual las raíces van a la zanja y taponan también e impiden justamente el normal desagüe de las aguas de escurrimiento después de una lluvia o el agua que sale, el agua domiciliaria, porque muchas veces el agua domiciliaria directamente va a esta zanja. Bueno, así que esos son los problemas fundamentales. Bueno, el ancho de las aceras. Ahí tenemos el otro problema, porque la especie a elegir va a depender un poco de las funciones que tiene que cumplir en función del lugar donde vamos a poner el árbol, pero también hay otra cuestión a tener en cuenta que es el ancho de la acera o de la vereda. Entonces, en algunos lugares, acá en Santa Fe hay algunas avenidas que cumplen con esa función, las veredas son muy anchas, entonces da para poner, por ejemplo, una cortina de 2 hileras de árboles,
Acá, por ejemplo, la avenida Aristóbulo del Valle, al norte del Puente Negro, por ejemplo, o la avenida General Paz de Salvador del Carril hacia el norte, donde las veredas son muy anchas, suelen tener en algunos sectores dos hileras, dos filas de arbolado, de árboles, con lo cual, ¿no es cierto?, la amortiguación de ruidos, del polvo atmosférico propio del tránsito de la avenida, etcétera, etcétera, se ve bastante disminuido, pero lamentablemente esa no es la situación general. En los barrios tenemos veredas de 4,80, cuanto mucho 5 metros de ancho. Da para poner un solo árbol, un fresno, por ejemplo, o un árbol similar, y en algunos casos tenemos veredas de 2 metros, 2 metros y medio, cuanto mucho 3 metros, en donde ya el árbol no puede ser de gran porte. Acá este árbol ya es de demasiado porte, fíjense que no queda muy estrecho ahí el paso peatonal. Entonces, habitualmente se usan árboles de tipo crespón, por ejemplo, que son de menos porte y, bueno, no generan tanto problema, ¿no? Acá tenemos las calles de Buenos Aires, también, con árboles que tienen una copa más o menos verticalizada, un poco por el poco espacio que tienen para su desarrollo en el sentido horizontal, y que, de todas formas, es un árbol de fuste no demasiado, de mucho diámetro, por así decirlo. No podríamos poner un palo borracho acá, por ejemplo, porque prácticamente he visto en algunos lugares de Santa Fe, por ejemplo, una distancia desde el árbol hasta la línea de edificación de apenas 1 metro. Así que prácticamente para pasar por ahí un peatón tiene que bajar a la vereda. Eso es una cosa que no se puede entender qué es lo que ha pasado. Bueno, y está el tema de algunas especies, por ejemplo, que tienen cierto carácter alergógeno, generando entonces conjuntivitis, por ejemplo, o afectan a las fosas nasales. Así que, por ejemplo, fíjense, el plátano, yo les decía hoy, el plátano está dentro de las que tienen un grado de alergenicidad de moderada a alta. El ligustro y la ligustrina, no aptos para el sistema urbano, tiene justamente baja. Desde ese punto de vista es mejor que otras especies. Y las que se utilizan, el crespón, el fresno, por ejemplo, el ciruelo de jardín, que se utiliza también, tiene un follaje de un color medio morado, tiene una alergenicidad moderada en este caso, moderada. El roble tiene baja, el tilo tiene baja, de baja moderada. Estas son las especies que menos tienen. Esperen qué pasó acá. Aguanten un segundito. Vamos a entrar de nuevo. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está, ahí volvimos. Bueno, el olivo tiene, acá el olivo no se usa, ¿eh? El olivo se usa mucho en el arbolado urbano de ciudades como La Rioja, Chilecito, por ejemplo, ahí van a ver muchísimos olivares en la ciudad, porque el olivo es casi, digamos, el árbol por excelencia de esa provincia. San Juan, La Rioja, por ejemplo, algunas localidades de Catamarca, del oeste de Catamarca, el olivo pasa a formar parte del arbolado de esa ciudad, que tiene una alergenicidad también bastante alta. Bueno, ese es el estado de situación, también hay que un poco considerar eso, son varias las cosas que hay que considerar. No es fácil la elección de una especie, no hay una especie perfecta, eso seguro. La especie que es caducifolia, que embellece, que cumple con algunas funciones, de repente tiene otros problemas, cumple con otros problemas, tiene otras cuestiones que no son las mejores. Entonces, bueno, hay que elegir dentro de las funciones que cumple un árbol y en función del lugar donde se va a poner el árbol, tratar de buscar la mejor elección y fundamentar el porqué de esa elección. Bueno, entonces, todo esto está dotado de una serie de antecedentes y de normativas, por supuesto, que permite el funcionamiento, el mejor funcionamiento posible del arbolado urbano, desde los antecedentes internacionales, empezando por el protocolo, o por ejemplo, Estocolmo, allá por el año 1972, que acá no está contemplado eso, pero que fue
el puntapié inicial, a partir del cual se genera el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Antes del 72 casi que se hablaba poco y nada del medio ambiente, ¿no? Ahí donde se toma especial justamente cuidado y empieza a ser importante el tema del medio ambiente. La Declaración de Río, la Cumbre de Río, en el año 1992 también, y a partir de allí las Naciones Unidas con sus programas en la década del 90, posterior a la Cumbre de Río, vinculados justamente a la necesidad de la forestación urbana para el desarrollo de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de la población, que era lo que yo les decía. Después de la Cumbre de Río, empezó las Naciones Unidas a lanzar algunos programas, y hay, de hecho, si ustedes bucean en Internet, van a ver muchísimos cuadernillos que están justamente, que lo pueden bajar, vinculados justamente a directivas, en cuanto que eso se baja principalmente a los países de América Latina, que son los que principalmente se hicieron eco de estos programas, y sobre la base de la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollaron proyectos de mejora de su arbolado público. Hay muchísimos ejemplos de ciudades, Bogotá, Lima, de ciudades latinoamericanas que han hecho estas mejoras, y los planes están colgados en internet. No he visto ninguna de ciudades argentinas, les digo, he visto infinidad de ejemplos de ciudades latinoamericanas de todos lados, de los países que a ustedes se les pueda ocurrir, de México hacia el sur, pero de Argentina no he visto ninguno que esté enmarcado dentro de algún proyecto de Naciones Unidas. Bueno, a nivel nacional ya todo lo que tiene que ver con la calidad de vida, el derecho a un ambiente sano, etcétera, etcétera, empieza por la Constitución Nacional en su artículo 41. Es ahí donde el artículo 41, modificado en el año 94, en el año 94 se hizo la Convención Constituyente aquí en el Paraninfo de la Universidad, donde se hicieron modificaciones en la Constitución, así que ahí se le agregó este paradigma vinculado al desarrollo sostenible, que no estaba contemplado obviamente antes. Entonces, el artículo 41, todos sus habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, que se lo agregaron, obviamente, en la Convención Constituyente del año 94. Bueno, las autoridades gubernamentales nacionales están encargadas de que este derecho, correspondiéndole el dictado de leyes, de normativas, etcétera, etcétera. Entonces, en función, en lo que hace al arbolado público, nosotros tenemos una ley nacional, que es la 13.273, que tiene que ver con la protección y uso racional de la riqueza forestal que está en territorio fiscal, digamos, no privado. Obviamente, esa protección está en manos de una ley nacional, la ley de bosque, que es esta que está aquí. Después tenemos otra ley que es la Ley General del Ambiente, también a nivel nacional. A nivel provincial tenemos también la Ley de Arbolado Público, de la provincia, del 9004. Y en el marco de esa ley, es lo que yo les decía hoy, hay un programa que se está desarrollando desde hace unos años, no sé ahora con el cambio del color político, cómo está esa situación, pero se venía desarrollando un muy buen trabajo desde este programa que tenía como eslogan, o que tiene como eslogan, para cada santafesino un árbol. Entonces la provincia financia todo proyecto de comunas y municipios para la mejora del arbolado público, proyecto mediante entregado y presentado por el municipio y la comuna correspondiente, ¿no? Eso se estaba desarrollando muy bien, se estaba trabajando inclusive aunando criterios entre varias comunas y varios municipios a través de consorcios. Utilizando esos consorcios se utilizaban también para la gestión de los residuos sólidos, por ejemplo. Empezó haciéndose para los residuos sólidos urbanos, tratando de que la gestión de los residuos sólidos entre 2 o 3 comunas cercanas se aúnen, digamos, para evitar la generación de basurales a cielo abierto, etcétera, etcétera. Bueno, y esos mismos consorcios sirvieron después para la proliferación y la mejora del arbolado público en esas comunas o en esos municipios cercanos. Bueno, en ese marco la ciudad de Santa Fe mejoró notablemente, como les decía hoy, justamente mejoró la cantidad de árboles. En los últimos 4 o 5 años se incrementaron en 10.000 árboles todo el arbolado de la
ciudad de Santa Fe, y estamos dentro de un árbol por cada 2 habitantes aproximadamente. Ojo que ese es el promedio. Un árbol cada 2 habitantes es el promedio, porque hay algunos lugares y hay algunos barrios que tienen una carencia de árboles bastante significativa, y hay otros barrios que tienen un árbol por habitante. Entonces, por eso, cuando decimos un árbol para cada 2 habitantes, es el promedio de la ciudad. Pero hay enormes problemas en algunos barrios con un sinnúmero de lados de manzanas que no tienen directamente arbolado. Creo que no sé si no hay alguna foto un poquito más adelante. Bueno, y a nivel local, el gobierno de la ciudad de Santa Fe tiene una ordenanza que rige justamente el funcionamiento del arbolado público en la ciudad de Santa Fe, que es la ordenanza 10.381. ¿Eh? Bueno, esa ordenanza es la que le da competencia, quién es el encargado dentro del gobierno de la ciudad de mantener nuestro arbolado público. La Dirección de Espacios Verdes, que tiene, la Dirección de Espacios Verdes tiene su vivero allá en el Jardín Botánico Lorenzo Parodi, que está en Avenida Gorriti, y Avenida Gorriti y con la esquina de otra avenida, que ahora no recuerdo cómo se llama. Bueno, ahí está entonces el vivero de la provincia, y en donde, bueno, esa ordenanza lo que intenta es revalorizar, preservar, recuperar y acrecentar el arbolado y reglamentar todo lo inherente a su funcionamiento, ¿no? Y bueno, el artículo 2 de esa ordenanza deja en claro qué es el arbolado público urbano: toda especie vegetal existente en veredas, plazas, parques, espacios verdes y todo dominio público de jurisdicción municipal. Inclusive el que está en la vereda de una persona, que es espacio público también, más allá de que el árbol lo haya puesto el frentista, digamos. Bueno, por supuesto, justamente esta es la pata floja que yo le veo al gobierno de la ciudad, que son los trabajos municipales que no se desarrollan en tiempo y forma o no se desarrollan. En el caso de la poda, hay todo un cronograma que no se cumple, porque la verdad que no se cumple, y cuando uno tiene un problema con el árbol de su domicilio y llama para que se lo vengan a sacar, porque en cualquier momento y en cualquier tormenta fuerte hay posibilidades de que se caiga contra la línea de edificación, contra la casa, bueno, uno se puede quedar sentado esperando que vengan desde la municipalidad a hacer el trabajo. Bueno, poda, levantamiento de hojas, como yo le dije hoy, justamente la suplantación de algunas especies y la incorporación de nuevas especies. Esto es una suerte de aspiradora que se utiliza en algunas ciudades para justamente aspirar el follaje de las hojas ya caídas. Bueno, el tema del relevamiento del arbolado público, porque bueno, monitorear el arbolado significa primero hacer justamente todo un relevamiento para saber qué especies son las que están presentes y en qué estado de situación están esos árboles. Para lo cual utilizamos una serie de herramientas. ¿Qué pasó acá? ¿Ustedes ven el Power o no? Sí, profe. No, a mí, bueno, sí, yo lo veo acá en el celular, pero acá no lo veo. Espera un poquitito. Espera un segundito. Vamos de nuevo. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces acá tenemos algunos elementos. Por ejemplo, una de las cosas importantes es no solamente, bueno, tener en cuenta justamente cuáles son los árboles que están presentes, georreferenciarlo, esa es una posibilidad, teniendo un GPS, por ejemplo, para su cartografía posteriormente. Lamentablemente lo que ocurre es que a veces son tantos los árboles que a la hora de cartografiarlo queda ahí depende de la escala con la que uno trabaje. Si uno trabaja a un nivel de manzana o a un nivel de barrio chico, es posible, ¿no es cierto?, ubicar todos los árboles. Caso contrario, queda ahí una maraña de puntos que se juntan, que se unen, y que impide justamente poder hacer una visualización más o menos importante. Pero bueno, la georreferenciación con el GPS es hoy una necesidad y una realidad. Algunas mediciones que se hacen, por ejemplo, las distancias a las cuales fueron plantados los árboles en función de algunos elementos
como el cordón, como la línea de edificación, la distancia a otros árboles, para saber la distancia interárbol, eso es importante para saber, porque la cantidad de árboles no nos dice cómo están distribuidos esos árboles, si no medimos la distancia interárbol. Entonces, el odómetro, esto es un odómetro que tiene ahí la visión justamente de la cantidad de metros, para hacer una medición rápida, o el metro que utilizan los agrimensores principalmente, la cinta métrica que sirve a veces para hacer mediciones más cortas, diámetro, circunferencia, altura de fuste, etcétera, etcétera, directamente lo hacemos con el metro. El aparatito para medir la altura del árbol, que hay que tenerlo, en donde, bueno, una cuestión trigonométrica, fíjense ustedes que uno parándose a una cierta distancia del árbol puede enfocar hacia la altura del árbol, el aparato mide este ángulo, entonces en este triángulo que se genera entre la distancia a la cual yo me paré del árbol y la altura que el árbol tiene, conociendo ahora entonces, porque me lo da este aparato, el ángulo, por una cuestión trigonométrica yo puedo calcular la altura del árbol. A mí más que la altura del árbol es importante por el tema del sistema de cableado, por ejemplo. Yo, por ejemplo, como no tengo este aparato, lo que hago es medir la altura del fuste, porque eso sí me sirve porque los fustes que son muy bajos ramifican muy cerca de la superficie y genera un problema para justamente el tránsito peatonal, muchas veces. Entonces, por eso es que lo que mido, y eso sí lo mido directamente con el metro. Profe, Sí. nosotros en un trabajo de campo, como para saber la altura de un árbol, hicimos que sacamos una foto a una persona al lado del árbol, conociendo la altura de la persona. También, bueno, Entonces, son... hacemos la regla de 3, imagen virtual y la imagen real de la persona. Ajá. Bueno, sí, sí, bueno, esas son estrategias que uno puede llegar a utilizar en el campo, digamos, cuando no tiene las herramientas correspondientes. Está bien. Bueno, Nahuel, vamos a decirle a los chicos, Nahuel salió bastante conmigo a hacer relevamiento. Hemos relevado no sé cuántas vecinales. Nahuel, no me acuerdo a cuál fuiste vos, porque fueron varios alumnos conmigo. Pero hemos relevado un montón de vecinales en la ciudad de Santa Fe, así que está bastante canchero con ese tema. Lamentablemente con esta cuarentena no podemos hacer trabajo de campo, si no hubiésemos hecho algún tipo de ensayo, digamos, desde el punto de vista práctico. Esto es muy práctico, más que teórico. Bueno, la otra cuestión, ¿cuáles son los datos a considerar? Bueno, a ver, suponiendo que este cuadrado es la manzana, uno, antes de empezar a relevar, tiene que tomar un criterio. El criterio mío, no quiere decir que esto no está escrito en ningún lado, ¿no? El criterio que yo tomo para empezar, porque me resulta fácil a mí, es empezar por el norte y relevar en el sentido contrario de las agujas del reloj, por ejemplo. Entonces empiezo por el sector noreste de la ciudad, mirando para el norte, ¿no? Por el extremo noreste de la manzana, y hago el recorrido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora, las otras manzanas que releve, lo tengo que hacer con el mismo criterio. No puedo cambiar, porque si no, después cuando yo establezco los datos, me van a quedar con un formato diferente, que me van a dificultar después cartografiar, tomar datos, o sea, de alguna manera yo, si tomo un criterio, ese criterio lo tengo que mantener. Lo puedo hacer al revés, puedo empezar de acá y hacer este recorrido, pero después tengo que mantener ese recorrido. O sea, ese criterio lo tengo que mantener en todos los relevamientos que hago. En el caso mío, y esto lo hago yo porque a mí me resulta fácil así, puede ser de otra manera, yo empiezo siempre por el lado noreste y en el sentido contrario a la aguja del reloj realizo el relevamiento de esta manera. Y lo mismo aplico a cualquier otra manzana. Bueno, siempre se toman datos complementarios. Me interesa a mí principalmente, bueno, la cobertura, el tipo de calle. Por ejemplo, se mide el ancho también para saber qué ancho de calle es. No es lo mismo, las calles tienen casi todas el mismo ancho, salvo en un pasaje o en una avenida, ahí cambian. El tipo de las aceras, por ejemplo, el tipo de cobertura es muy importante para saber qué porcentaje, lo que sacamos, es decir, no el tipo de cobertura, sino el porcentaje de cobertura permeable y de cobertura impermeable, o dicho en otras palabras, el porcentaje con cobertura de tierra o vegetación y el porcentaje con cobertura
cubierta de cemento, de mosaico, de lo que fuere, para saber cuánto espacio disponible tenemos para la plantación de algún tipo de árbol, por ejemplo. Bueno, algunas aceras tienen 50% y 50%, hay otras que son vegetadas en un 100%, hay algunos barrios que tienen muy poca vereda y está todo vegetado, y hay otras que tienen al revés, tienen todo prácticamente cubierto de cemento y no hay árboles, por supuesto, o si los hay en canteros, tienen el famoso cuadradito de tierra en donde tienen un árbol de no mucho porte. Bueno, entonces siempre tomo nota de eso, del tipo de cobertura de las aceras, y el estado de algunos elementos del viario, bueno, las calles, ya lo dije, la acera, y la cuneta, ahí me estaba faltando la cuneta. Calle, vereda, y la cuneta simplemente se anota si está en estado, en situación de canal abierto o el canal está entubado. Eso por el tema de justamente el daño que puede provocar la combinación del árbol con una cuneta abierta, por ejemplo, en cuanto al impedimento del escurrimiento de las aguas con sus raíces o con toda la mugre que puede generar un árbol en determinados momentos del año. Calle, vereda y cuneta. Esas son las tres elementos. Y después, bueno, toda manzana tiene un ID, que ya el gobierno de la municipalidad, el gobierno de la ciudad, determina de que cada manzana tiene un ID, un número, que es la combinación de las alturas. Si esta calle es, por ejemplo, 7600 y esta es 2600, bueno, será la número 7626, por ejemplo. Es la combinación de las dos alturas, el número de ID, digamos, de la manzana. Si es un pasaje o hay un pasaje que lo corta en el medio, se le pone la E de este y la W de oeste, según cuál de las dos sea. Pero ese es el ID que habitualmente maneja el gobierno de la ciudad. Bueno, la calle, la altura, la orientación, si estoy del lado norte, del lado sur, del lado oeste o del lado este, el ancho de la calle, el ancho de la acera y el tipo de cuneta, si es abierta o es cerrada. Esos son los primeros datos. Por supuesto, ¿qué vecinal estoy? La ciudad está dividida en vecinales. Hoy hay ya más de 87 vecinales que están formando parte de la ciudad de Santa Fe. Algunas son pequeñas, otras son de tamaño bastante grande y difíciles y lentas de relevar. La fecha de relevamiento y el responsable del relevamiento, o responsables, si son más de uno, que realizó ese relevamiento. Y después, bueno, frente al ID de la manzana, ¿qué especies son las que están presentes en esa vereda? La mayoría de las especies son conocidas, pero muchas veces hay especies, nos hemos encontrado con infinidad de especies que no las conocemos. Entonces, se le coloca a determinar, se toma en todos casos fotografías y se le envía al botánico, yo se lo envío ahí al botánico para que él me diga si puede, con una foto, qué especie es. Y si no, le llevo una muestrita de algún follaje, una flor o algo, como para que él me diga lo que es, ¿no? Pero momentáneamente se pone a determinar. Yo tengo varias, tengo más o menos siempre para todas las vecinales, aproximadamente entre un 15 y un 18% del total de árboles que están sin determinar. ¿Cuántos árboles tiene una vecinal? Depende del tamaño. Yo he relevado vecinales con 4.000 árboles, más de 4.000 árboles, y he relevado vecinales que tienen 500, 600 árboles. Depende del tamaño, pero bueno, hay vecinales que tienen más de 4.000 árboles. Entonces, de los 4.000 árboles, entre el 15 y el 18% no lo he podido determinar y he tenido que recurrir al botánico para que me descifre la especie. Bueno, el tipo de copa, la forma de copa, si es abovedada, si es aparasolada, si es vertical, etcétera, etcétera. El diámetro, siempre se mide el diámetro de la copa para saber justamente el grado de sombra que va a proyectar y también en función de la distancia interárbol, saber si va a haber solapamiento e intergradación con la copa del otro árbol. Esa es la importancia de medir justamente el ancho de la copa, además de la forma. La periodicidad, si es una especie caduca o es perenne o es semi-perenne. Bueno, esto de si está en flor, si tiene flor, o si tiene fruto, flor, digamos, de un color bastante vivo. El estado del árbol, bueno, regular, malo, en qué estado de situación uno lo ve al árbol, si está seco, si el fuste está inclinado, si no está inclinado,
si el follaje está bien formado, si está deformado, si el ramaje está completo o incompleto, porque lo han podado y está mal podado muchas veces, eso hace al estado del árbol. Bueno, toda esa información se releva árbol por árbol. Si habremos relevado árboles, creo que como 20.000 árboles relevé en la ciudad de Santa Fe. Bueno, esta es la posición que ocupan, empezando de un lado de manzana, el primer árbol, el segundo, el tercero, dentro de la misma manzana. Fíjense que la ID es el mismo, falta acá ponerle el nombre de la calle con la altura, y los árboles en el orden, el primero, el segundo, el tercero, etc. Bueno, las distancias desde el árbol a la línea de edificación, al árbol anterior, a la cuneta, 30 centímetros a la cuneta, al cordón, bueno, acá coincide, habitualmente si está faltada la calle, cordón y cuneta lo mismo. Si no está faltada, el cordón no está, pero entonces la calle empieza donde termina la cuneta y la vereda termina donde empieza la cuneta, entonces ahí puede haber una diferencia entre cordón y cuneta en cuanto a la distancia del árbol. Bueno, al palo de luz, esto es importante porque los postes de luz es importante cuando están cerca, si están lejos no, pero si están cerca muchas veces el árbol con sus raíces puede generar problemas a los postes de luz, razón por la cual uno toma ese dato. Bueno, este árbol está a 30 centímetros de un poste de luz, como para tener ese dato ahí disponible, y si no, no lo mide directamente. Bueno, el fuste, el tronco, ¿qué altura tiene? 2 metros, 2 metros y medio, 2 metros, 3. El diámetro y la circunferencia, otro dato que nos da idea justamente del grosor que tiene el fuste, para una vereda que tiene tal ancho y tanto disponible, digamos, de espacio sin cementar, donde se puede poner el árbol. Bueno, todos estos datos, acá estamos viendo el caso de un árbol, la altura del fuste sería el A, altura del fuste. El ancho de copa es esto que está acá, que uno lo mide con el odómetro. La circunferencia del fuste, ahí está la flecha, la circunferencia del fuste. Y más que la circunferencia, sí, bueno, nosotros medimos la circunferencia y el diámetro también, que acá no está contemplado, el diámetro. Bueno, ¿qué otra cosa? La distancia al cordón, que es el punto D. Acá, la distancia al cordón. La E es la distancia al árbol anterior, para saber la distancia interárbol. Esos son algunas de las mediciones. Acá seguimos con otras mediciones. La altura del árbol, no solamente del fuste, sino, si tenemos la posibilidad, la altura del árbol, por el tema de la intergradación con el sistema de cableado. La distancia a la línea de edificación. Y acá tenemos la distancia a un poste de luz, si es que está cerca, reitero, es un tema que puede ser importante. Acá tenemos un canal abierto, entonces ahí también puede ser importante el tamaño o la distancia hacia justamente las zanjas de desagüe pluvial. Depende de la especie también, si es una especie hidrófila, va a tender justamente a tirar las raíces hacia allá. Bueno, toda esa información obviamente se ingresa a planillas de cálculo, las planillas Excel hoy son las que se utilizan habitualmente para incorporar toda esa información que uno recaba en el terreno. Imagínense que en una vecinal que tiene 4.000 árboles, esto se traduce en 4.000 filas. Un Excel de 4.000 filas de datos por 20, 30 columnas con información para cada uno de los árboles. Eso se incorpora después a un GIS, por ejemplo, a un QGIS, en donde se puede contemplar el Excel justamente para hacer cartografías tranquilamente, y la base de datos queda incorporada directamente, por ejemplo, a cualquiera de los sistemas, para sacar densidad por manzana, densidad de árboles por manzana, la cantidad de árboles en términos absolutos, por ejemplo, los árboles ubicados en el lugar correspondiente, si es que lo he podido. Yo, por ejemplo, no llevaba GPS y hacía la georreferenciación con la dirección directamente. Lo hacía directamente con la dirección, después lo reacomodaba un poco, pero era la forma de hacerlo. Así que bueno, uno puede obtener cartografía de lo que quiera y tiene ahí la fuente de información para cada uno de los árboles
su estado de situación, a cuánta distancia está Bueno, ese monitoreo que uno hace estáticamente en un determinado momento, se tiene que hacer de nuevo con una cierta periodicidad para ir dinamizando justamente la base de datos. La base de datos no es estática, el árbol sigue creciendo. Lo que hoy tiene un fuste de diámetro de, qué sé yo, de 20 centímetros, mañana lo tiene de 30 y pasado lo tiene de 40. Cuando digo mañana, digo al año siguiente, ¿no? O dentro de 2 años. Entonces, con una cierta periodicidad, ese monitoreo se tiene que volver a hacer para mantener la base de datos actualizada. Esa es la forma con la que se debería trabajar, por supuesto. Bueno, lo que se cartografía también son los problemas que uno observa en cuanto a inclinación de los árboles, mal estado de situación de los árboles, follaje en mal estado, etcétera, etcétera. Eso tiene que aparecer en la base de datos, en la puntualización de las cartografías. Bueno, acá tenemos algunos árboles que se utilizan en la ciudad, por ejemplo, en el caso del plátano. ¿Ve? Esto es en calle Castellano, cerca de Boulevard Galvez. Castellano debe ser la cuadra anterior, una cuadra hacia el norte de Boulevard Galvez, paralela a Boulevard Galvez, en donde se ha utilizado el plátano ya desde hace añares, desde que me acuerdo yo, que están estos plátanos allí en esos barrios. Son árboles muy grandes, así que se necesita de un ancho de vereda un poquito de 6 metros, 7 metros, para poner estos árboles. Bueno, los robles. En este caso, el roble virginiano, se utilizó mucho el roble Quercus robur, esto es nos dice acá, el Quercus robur, que es el roble europeo, en la zona de la Recoleta santafesina, estos calles San Martín, por ejemplo, más o menos entre Obispo Gelabert y Boulevard Pellegrini. Esa zona se ha arbolado aproximadamente hace unos 15 años, 15 o 20, a lo mejor 15 o 20 años, con estas especies de roble que son de crecimiento extremadamente lento, por lo tanto todavía estos van a crecer muchísimo más, ¿no? Pero bueno, esto es un arbolado de pezuña de vaca, esto lo van a ver en color rosado, ahora cuando entre en floración, 25 de mayo entre Boulevard Pellegrini y Obispo Gelabert también han utilizado otra especie con este tipo de floración. Los tilos, fíjense que el tilo es un árbol bastante voluminoso y de un follaje bastante grande, y lo han utilizado en la zona céntrica donde las veredas, pero fíjense, las veredas acá tienen 2 metros de ancho, estos son 2 metros de ancho aproximadamente, y fíjense en que el tilo cuando crezca es un árbol bastante denso, bastante importante. No sé si no va a generar problemas para el tránsito peatonal. Bueno, es lo que han puesto, lamentablemente. Me parece que es demasiado grande para este tipo de veredas, pero el tilo, esto es 25 de mayo también, al norte de Juan de Garay. No recuerdo ahora exactamente a dónde. Esto está sacado del Google Earth, pero esto es al sur de Juan de Garay, por 25 de mayo. Ahí han colocado tilo, han elegido esa especie. También la pezuña de vaca, lo han elegido en la zona de Juan de Garay hacia el norte. Esto es hacia el sur. Bueno, el fresno, que es un árbol también muy utilizado en una época por la municipalidad, en este caso en calle Juan del Campillo. Esto es, ¿qué barrio vendría a ser esto? Juan del Campillo al 2100. Estoy pensando a ver qué barriada es. Bueno, esto es medio como Candioti Norte también. Barrio Candioti Norte. Bueno, prácticamente es una sola especie la que se ha elegido aquí para arbolar todas estas cuadras. Bueno, y acá tenemos el problema de aquellas vecinales. Esto es Pro Mejora Barranquita, cerca del cementerio. Está Barranquita Sur, Barranquita Oeste, Pro Mejora Barranquita, Solidaridad y Progreso Barranquita, hay como 5 Barranquitas. Esta es la Pro Mejora Barranquita, la que está pegada al cementerio, por la avenida Perón. Entonces, claro, las calles son muy de tierra todavía, los desagües están a cielo abierto, y prolifera el sauce, que el sauce, siempre digo yo, hay una pauta cultural acá también, ¿no? El sauce da mucha sombra, y lo que siempre decíamos cuando íbamos a relevar estos barrios, que son medios complicados para ir,
porque cobran peaje, porque siempre hay alguno que hay que tener cuidado, no hay que llevar celular, no hay que llevar nada, hay que ir con lo más viejo que uno tenga, y con unos mangos por las dudas, y siempre es conveniente tener unos pesitos, poquito, por las dudas, pero bueno, es una pauta cultural porque acá uno va a relevar, por ejemplo, un martes, un miércoles, un jueves, parece un domingo. Están todos tomando mate abajo de los árboles, están todos agarrados a planes sociales. Entonces, bueno, el sauce es el árbol que le ofrece sombra para esa situación y pone el sauce, ¿no? Con todos los problemas que el sauce trae. Entonces, el 60-70% de estos barrios está dotado de la salix humboldtiana, este sauce criollo, que el ficus, miren, acá tenemos un ficus, y bueno, entre medio de estos árboles hay algunos que son caducifolios, que los pone la municipalidad, pero prolifera principalmente esto. Es un arbolado completamente diferente a la de los barrios, a de otros barrios de Santa Fe. De la misma manera que, por ejemplo, si uno va a otros barrios, a ver si hay fotos acá, fíjense, Guadalupe es el chetaje total. Entonces ahí vamos a ver la palmera pindó en su máxima expresión. Que la palmera pindó es muy esbelta, muy ornamental, pero que no cumple con ninguna función urbana. Hermosea el frente de la casa y nada más. Entonces estamos poniendo todo el hincapié, toda la función de la persona que vive ahí está puesta en hermosear el frente de su casa. Y en el otro caso es todo lo contrario, le importa un bledo hermosear el frente de su casa, lo que quiere es sombra para tomar mate abajo. Fíjense en cómo las pautas culturales cambian de un barrio a otro, ¿no es cierto? Cómo cambia realmente la... Y en realidad las dos cosas están mal, las dos cosas están mal. Bueno, acá tenemos el caso de una vereda, por ejemplo, que no está arbolada. Fíjense cómo está. Tenemos una vereda que está dotada de una cobertura casi total de cemento, sin posibilidad de poner ningún tipo de árboles. Acá hay una carencia alarmante de árboles. Fíjense ustedes cómo, ahí la municipalidad, por más que pase y quiera poner un árbol, mucho lugar que digamos no tiene. Acá atrás sí, pero acá prácticamente no hay casi espacio para poner un árbol. Este es otro caso, que es Colastine Norte, que forma parte también del gobierno de la ciudad, y Colastine Norte ya tiene otra realidad. Porque primero que las calles son de arena, ¿no? Las calles son todas de arena, no hay calles asfaltadas más que la ruta. Y las veredas, no van a ver ahí veredas que estén dotadas de cemento, ni siquiera tampoco el camino peatonal, está todo vegetado. Y bueno, los terrenos tienen dimensiones distintas a las de las vecinales de aquí, del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe, razón por la cual acá el arbolado puede tener otras características de mayor floración, de elegir otras especies que hermoseen todo este espacio, que es muy, muy del Paraná, digamos, distinta a la de la ciudad. Acá está todo verde, hay mucha vegetación, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la disminución de las temperaturas, ruido acá prácticamente no hay, porque no hay mucho tránsito, así que uno se puede dar el lujo de poner especies que sean floridas y que hermoseen. Acá sí se le puede poner especial atención a hermosear el paisaje, dejando de lado otras funciones que para este espacio en particular no hay tanto problema. No hay problema tanto de contaminación, no hay tanto problema de ruido, fábricas acá no hay, es una zona tranquila, por lo tanto, el arbolado puede admitir otro tipo de características. Bueno, y esto que tiene que ver con, bueno, no, esto ya tiene que ver con los parques, esto lo puse, esto es un parque, no sé si en Japón o en dónde, que me llamó la atención y lo puse ahí para mostrarlo, justamente lo florido, ¿no? Que es. Este es el Parque Urquiza de Paraná. El Parque Urquiza de Paraná está muy bien diagramado porque en cualquier momento que ustedes pasen, lo van a ver en flor, porque justamente tiene esta combinación, lo que decía yo hoy, tiene esta combinación de las especies que florecen en distintos momentos del año. Entonces, en un momento lo van a ver de color amarillo, van a pasar 2 meses después y lo van a ver de color lila, por el jacarandá, van a pasar en otro momento y lo van a ver con una coloración más de tipo rosada, en otro momento de color blanca, es decir, en función de en qué momento del año pasen, lo van a ver con un color distinto, está bueno eso.
Está muy bien diagramado realmente el parque. Bueno, ahí terminamos. Esto es el tema del arbolado urbano. La bibliografía que nosotros tenemos disponible para este tema, yo no lo tengo en digital. La verdad que yo estoy tratando de ver, de bucear, hay mucha información en internet, pero los libros, nosotros trabajamos mucho con este libro, se llama Arbolado de Alineación, que lo escribió la paranaense María Isabel Laurencena. Bueno, esta mujer que trabajaba con Griselda Carniel, que es de allá de Paraná también, me regaló este libro, que lo escribió, es de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, con este libro trabajamos, acá están todas las funciones del arbolado urbano, y el otro es este libro, Arbolado Urbano, Implantación y Cuidado de Árboles para Vereda, que lo escribió este hombre Lel. Ahí está, perdón, Juan Lel. Bueno, esos son los dos libros de base que nosotros utilizábamos para este tema, y que no los tengo a ninguno de los dos, lamentablemente, en digital. Por ahora yo, para salvar las papas, conseguí algunos otros autores en digital y los puse ahí en la web. Están ahí en la web colgada. Esto está en fotocopiadora. Está en la fotocopiadora de la facultad. Lamentablemente no sé hasta cuándo nos va a abrir la facultad. Así que, bueno, momentáneamente, paliamos el tema con lo que tenemos, con los PDF que yo les acabo de colgar. Hay una publicación que hice yo el año pasado también, sobre justamente un ejemplo acá en la ciudad de Santa Fe, así que también lo colgué ahí porque puede ser importante para por lo menos tener una noción, un ejemplo de cómo se desarrolla el arbolado urbano, y todo lo que es el relevamiento y las conclusiones finales. Bueno, hay 2 o 3 PDF que les colgué ahí para este tema. Y después ya veremos si podemos conseguir algo más en PDF como para colgarlo e incorporarlo. Hoy se reunía el Consejo Directivo y creo que van a tratar, entre los temas que tienen que tratar, el de los exámenes. A ver cuándo se van a tomar los exámenes y con qué modalidad, ¿no? Así que estemos atentos a eso para ver qué es lo que se decide. En fin, bueno, por lo que estuve leyendo, en rectorado también se estuvo estudiando a ver distintas opciones, distintas posibilidades, desde la posibilidad presencial, si es que se puede, eso está muy sujeto a lo que nos diga Alberto, ¿no? Si Alberto nos sigue guardando, no podemos hacerlo presencial. Si la facultad abre algún día, podemos hacerlo a partir de un protocolo que va a haber que cumplir seguramente y que la universidad tendrá que diseñar, a ver de qué manera, manteniendo tales características, tanta cantidad, tanta distancia, con barbijo, en fin, ya veremos cuál es el protocolo. Y si no, será virtual por este medio. Lo que pasa es que si es virtual por este medio van a tener que tener una camarita, nosotros tenemos que verle la cara a ustedes. Van a tener que poner en funcionamiento la cámara y nosotros tenemos que verle la cara, a ver que no estén con un librito en la mano buscando la respuesta. Que no van a tener tiempo, porque se hace la pregunta y ahí al toque no tienen que responder, ¿no? Pero de todas formas, bueno, creo yo que va a tener que ser así. Bueno, ya esperemos primero a ver qué se decide a nivel de comisión directiva y después, bueno, veremos cuándo también. El tema es cuándo. Teóricamente el primer llamado es en julio, primera semana o segunda de julio, tercera ahora, porque al propagarse el cuatrimestre hasta el 4 de julio, creo que es, estos exámenes van a ser después, así que también tendrán que ver eso, un poco el cronograma de los exámenes, cuándo van a ser y con qué modalidad. Esperemos que sea presencial. La verdad que utilizar el medio virtual para tomar exámenes es medio como complejo. Pero bueno, no depende de nosotros, así que esperemos que tomen una sabia decisión en el Consejo Directivo. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? No, profe, estaría. Bueno, entonces los despido y la semana que viene estaríamos empezando ya la parte biogeográfica propiamente dicha, medio como que ya está dado. Lo que está quedando ahora es algo más ecológico,
Entonces la semana que viene vamos a empezar con la unidad 5, la primera parte de la unidad 5, donde Nahuel tiene también un tema a preparar, que lo eligió para justamente en el marco de su aflicción, y después proseguiremos con los otros temas que quedan. Así que bueno, si no hay más preguntas, entonces los despido aquí. Bueno, profe, adiós. Bueno, chao. Bueno, nos vemos, Chao, hasta profe. luego. Chao. Chao. Chao, profe. Nos vemos, hasta luego.